Bueno, vamos a la primera nota porque vamos ya a la está primera en línea. nota, le saludamos directamente a Daniel Arroyo. ¿Cómo anda, diputado? Buenas noches, gracias por estar en Córdoba, gracias por estar en Posta. Muy bien, buenas noches y un gran gusto. Bienvenido, Arroyo. Primera pregunta, ¿cómo está la situación en el bloque? Pasados ya unos días de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia, de esa bancada, ¿cómo está la situación? La nueva presidencia, ¿cómo se está manejando? ¿Cuál es el clima interno hoy? En mi opinión, Máximo Kirchner tuvo una actitud muy digna. Dijo, no estoy de acuerdo con cómo se está negociando, ni con los resultados que ha tenido de economía con el Fondo Monetario. Me corro. El tema más importante que tenemos este año en el Congreso es el acuerdo con el Fondo Monetario. Necesitamos otro jefe de bloque. Creo que ha sido correcta la decisión en ese contexto. A mí me parece que el acuerdo es razonable. No hay forma de pagar 19.000 millones de dólares este año, 20.000 millones el próximo año. Es un acuerdo que prorroga pagos por un lado, no tiene una reforma laboral, una reforma previsional, sí reduce el déficit fiscal y eso hay que trabajarlo en función a generar crecimiento económico. Yo creo que en un contexto de tanta debilidad de reservas, de tanta debilidad cambiaria, es un acuerdo razonable. Yo lo voy a votar a favor, creo que la gran mayoría del bloque del Frente de Todos lo vamos a votar a favor y también la mayoría... Arroyo, perdón que discúlpeme que lo corte ahí. ¿Lo van a votar a favor porque ya conocen ya todos los detalles del acuerdo o por una cuestión de convicción de que eso tiene que salir adelante para Argentina? No conocemos todos los detalles porque faltan los memorándums de entendimiento, las especificaciones, pero sí el ministro Guzmán planteó 4 capítulos del tema. Está el tema cambiario, que es un elemento clave. Está el tema de la emisión monetaria y la baja de emisión monetaria. Está la cuestión del déficit fiscal, que baja a 2,5 este año, a 1,9 el año que viene, 0,9 en el 2024. Está claro que faltan algunas especificaciones, pero en términos generales queda claro hacia dónde va. Bien. Es un acuerdo de 2 años y medio que evita el default, que evita una situación más crítica. Máximo ahí no se quedó a mitad de camino. ¿No hubiera sido mejor si no estaba de acuerdo con lo que se estaba llevando adelante directamente, no solamente renunciar a la presidencia del bloque, sino por ahí a la banca, o ya era demasiado eso? No, no lo creo. A mí me parece que es correcto. Primero, mi opinión es que siempre que hubo un acuerdo con el Fondo Monetario, y yo he estudiado varios acuerdos que tuvo el Fondo Monetario, siempre que hubo un acuerdo con el Fondo Monetario, se reconfigura el sistema político, por un lado, y aumenta la conflictividad en las calles. Eso se ha dado en todos los lugares. Tengo la impresión de que efectivamente hacia eso va a pasar también en la Argentina. Me parece a mí que claramente en un contexto tan complejo, es un acuerdo que evita una situación más crítica y ese es el valor. Continúa la unidad del Frente de Todos y para mí ese es un valor importante y seguramente en los próximos días lo estará enviando al Congreso el presidente ese acuerdo que se vota por sí o por no y creo que va a tener una mayoría amplia del Frente de Todos y también de los diputados de la oposición. ¿Cómo está ese trabajo, digamos, con los opositores? Porque hay algunos que han salido a decir nosotros nos vamos a abstener. No han dicho votar en contra, lo cual es un dato, pero sí abstenerse. ¿Cómo viene el trabajo con las otras bancadas? Por ejemplo, perdón, en esa línea de los que se abstienen están los de Córdoba, ¿no? O sea, los representantes del schiarettismo en el Congreso. Bueno, hay que verlo, digo, al final cómo es que vota cada bloque, pero diría que en términos generales la oposición, sobre todo la oposición de Juntos por el Cambio, son los que han tomado la deuda claramente y es evidente que tenemos que tienen que acompañar en un contexto de un acuerdo razonable y me parece que así va a ser. Creo que acá hay que distinguir 2 planos. Yo tengo la peor opinión del Fondo Monetario, la peor opinión de cómo se dio el último crédito, de lo que pasó en el 2001 cuando construyó la tesis el fondo de que los países quiebran y quería empezar por la Argentina como quiebre, de lo que pasó en Grecia, de lo que pasó en Portugal. Ahora, en un nivel de debilidad tan grande de la Argentina en materia cambiaria, en materia de reservas, esto es un acuerdo razonable y por eso creo que nadie va a festejar, pero va a tener un voto mayoritario, entiendo que también de la oposición, que es en esencia quien tomó la deuda. Arroyo, la inflación de este año se espera alta. No vamos a pronosticar porque algunos hablan más del 40, otros más del 50, otros lo llevan más arriba. Pero digo, va a ser una inflación alta. ¿La inflación fue un factor determinante en la gestión suya para poder controlar todo esto, para poder aplicar mejores políticas?
o no impactó en lo que usted quiso llevar adelante cuando fue ministro? Sí impactó, y la inflación, sobre todo el precio de los alimentos, es el problema central de la Argentina. Y nosotros veníamos hablando del Fondo Monetario y la cuestión más macro. Ahora, después está la vida cotidiana. Que la plata rinda es el primer desafío, y hay un problema con el precio de los alimentos y con el endeudamiento de la familia. Gran parte de la gente está endeudada, y los más pobres están endeudados al 200% de interés anual en la financiera de esquina. Yo voy ahora a proponer, cuando se inician las sesiones en el Congreso, un sistema de crédito no bancario a tasas muy bajas para máquinas y herramientas para los que trabajan. Pero creo que tenemos 3 desafíos este año: que la plata rinde, que la escuela sirva, recuperar la escuela secundaria como el centro comunitario, y que el Estado te cuide en materia de seguridad. Y por eso vamos a ser juzgados en los próximos años, y claramente el tema de la inflación y el precio de los alimentos es lo determinante. Sube el precio de los alimentos, sube la pobreza en Argentina. Arroyo, perdón, lo llevo un segundo al tema de FMI y con eso cierro ya ese capítulo, que tiene que ver con algunos diputados del bloque que anticiparon que iban a pedir cambios en el acuerdo. Lo dijo ya, por ejemplo, el diputado Moro. ¿Han hablado de eso? ¿Qué cambios puede haber? Porque un cambio implicaría también la posibilidad de que se caiga ese acuerdo, ¿no? No, los acuerdos vienen y se votan por sí o por no. Lo que sí hay es un trabajo previo ahora. O sea, se llegó a un preacuerdo, uno podría decir, con el Fondo Monetario, esos 4 capítulos. Ahora vienen los memorándums de entendimiento en cada punto. Ahí es donde tiene que avanzar economía, y alguien podrá trabajar y articular con economía. Pero una vez que el acuerdo esté cerrado con el Fondo Monetario, se vota por sí o por no, como otro tipo de acuerdo. Así es en el Parlamento, claramente. Bien. Arroyo, lo traigo un poquito a Córdoba o lo llevo, ¿no?, a ver a una lectura que nos ayude a hacer una lectura nacional. ¿Cómo lo están viendo Schiaretti? Veo que tiene algunos encontronazos, sobre todo con Roberto Feletti, el secretario de Comercio de Interior, porque ahí lo acusa de no querer aplicar algunas políticas de precios cuidados en la provincia, de que lo está notando que se está quejando mucho el gobernador con respecto a la falta de subsidios, sobre todo a lo que tenga que ver con transporte. ¿Es un opositor Schiaretti? ¿Es un peronista opositor o está reclamando algo más para su provincia? Yo creo que el rol de cada gobernador es reclamar para su provincia, eso está claro y se da en todos los planos. Me parece a mí que viene un tiempo también de mayor federalismo del Estado Nacional. La pandemia claramente hizo a una gestión muy concentrada en el AMBA, en el conurbano de la Ciudad de Buenos Aires, que era natural, porque estamos hablando de 16 millones de personas en un contexto de tanta crisis y tanta debilidad en el medio de la pandemia. Yo fui el ministro de la pandemia y entendí lo difícil que era todo. Me parece que viene una etapa de trabajar articuladamente con el conjunto de los gobernadores. Mi mirada, en esencia, es que nosotros tenemos que resolver los problemas de la vida cotidiana. Y si no, van a crecer las extremas derechas, y eso es malo para América Latina. Creo que no es algo positivo, y por eso yo pongo todo el acento en trabajar articuladamente con todos los gobiernos provinciales, pero sobre todo en estos 3 puntos que antes dije: que la plata rinda, que la escuela sirva y que el Estado te cuide en materia de seguridad. Ese es... Bueno, pero la plata acá para el transporte en Córdoba no está alcanzando, según lo que dice el gobernador, ¿no? Está demandando cada vez más subsidios. Acaba de subir el boleto. Ahora acaban de subir el boleto de esta semana. Sí, no soy realmente quien conozca el detalle de la cuestión del transporte, y no en Córdoba, yo no puedo opinar de eso. Sí me queda claro que en este proceso donde trabajamos con el acuerdo con el Fondo Monetario, sí, a mi modo de ver, un punto en el tema de energía es trabajar correctamente la segmentación. Y ahí creo yo que la tecnología juega a favor. Yo, por ejemplo, como ministro hice varias bases de datos. Hoy tenemos mucho mejor información, cruce de bases de datos. Se puede hacer un buen trabajo de segmentación. No puedo opinar sobre el tema del transporte en Córdoba, claramente. La última de mi parte. Usted hablaba recién de que fue el ministro de la pandemia, ¿no? Y que le tocó lidiar con la peor parte y tratar de sostener que no se caiga a pedazos la situación social. ¿Cómo está la situación hoy, después de 2 años de pandemia y con una reactivación que, si bien en los números aparece, en la calle todavía cuesta que se perciba? La situación social es crítica, básicamente por el problema del precio de los alimentos. Hay más actividad económica, claramente, sobre todo de construcción y de textil. Cualquiera que vaya a cualquier barrio del país va a ver que hay más movimiento. Ahora, ¿cuánto rinde la plata? Es el problema central. Y tenemos un fenómeno que tenemos que resolver rápidamente, que es de pobreza con trabajo.
no solo es más pobre el que está en una situación crítica o el que tiene un plan social o el que está desocupado. Aún al que tiene trabajo formal, que tiene recibo de sueldo, que tiene todas las condiciones, es pobre porque no llega. Yo creo que ahí hay un tema central. Diría que es una situación social crítica. Yo sigo mucho el endeudamiento de las familias, que porque no les alcanza, la gente se endeuda y arranca el mes de -10, debiendo plata a uno, a otro, tapando. El fenómeno para mí del recrédito, el que toma un crédito y toma otro para tapar otro, Sí, y sí. otro para tapar otro. Ahí viene el desafío clave. Creo que el tema central es ese. Arroyo, muchísimas gracias por estar en Córdoba, por estar en Posta. Le agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes.